tardes. Quiero comentarles que en Electoralia, la revista, hemos sacado nuestro tercer número y en este tercer número que tenemos viene en la portada el rating de gobernadores. Decirles que vamos a empezar en este proyecto de realizar el podcast desde la Ciudad de México, desde las instalaciones de Meeting Media. Agradezco a Orlando Hinojosa que nos preste estas instalaciones y nos van a acompañar en este semana a semana en la realización de este podcast a un joven estudiante de la licenciatura de comunicación con especialidad en periodismo político y le doy la bienvenida a Enrique Durán Peters. Gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto para divertirnos en este podcast y analizar el contexto y el quehacer de la política en México. Igualmente, como me da mucho gusto saludar a David Ochoa. David Ochoa es economista, maestro de políticas públicas por el ITAM, integrante de Meeting, y vamos a estar aquí, como les dije, divirtiéndonos, dándoles a dar con el acontecer de la política en México. Electoralia, David y Enrique, pues es un proyecto que hicimos de Electoralia encuestas, casa encuestadora. Ahora tenemos Electoralia la revista. Darles y comentarles a ustedes que en el mes de noviembre y diciembre sacamos el número 2 de la revista y sacamos a un gran personaje en la portada, Donald Trump, el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver mucho con la relación Estados Unidos-México, pero sobre todo en la comunicación política que va a tener que tener nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con el estilo muy peculiar de Donald Trump. Y lo vimos desde el principio, desde el primer día que tomó protesta Donald Trump, inmediatamente la polémica se desató con este tema de ponerle al Golfo de México, Golfo de América, ¿no? Y ahí empezó una comunicación con el gobierno de México. Y pues hubo respuestas, ¿no? Tanto respuestas como de la presidenta Claudia Sheinbaum, su equipo. Y yo creo que ahí empieza la primer polémica, ¿no? Yo analizo a la presidenta de la República como una académica, como doctora que es, y creo que desde mi punto de vista no debería de caer en el juego de Donald Trump, de los chascarrillos, de la forma. Y yo le explicaba a una de mis hijas, fíjate que le decía, cuando yo estudié la primaria y me enseñaron el primer mapa de la división de México-Estados Unidos, en el límite de la frontera, yo soy de Reynosa, Tamaulipas, y en el límite de la frontera, en el mapa decía Río Bravo, y en el mismo mapa de Estados Unidos decía Río Grande. Sí. Entonces, pues, ¿para qué pelearnos por el nombre? Yo creo que ahí es donde no debemos de caer en ese juego de Donald Trump, ¿no? Si él le quiere llamar Golfo de América, pues que le llame Golfo de América, ¿no? A la parte de Brownsville hasta Florida. Pero en la parte de México, bueno, pues ahí es Golfo de México. No sé qué opinas. Pues creo que depende mucho un poco. A mí me pone a pensar cómo se va a manejar esta relación. Por ahora, creo que los encontronazos que ha habido entre Trump y Sheinbaum no han sido tan fuertes como recuerdo cuando estuvo Andrés Manuel. Desde antes, desde la campaña, hablaba un poco, ¿no?, de lo que iba a hacer llegando al poder y demás. Y quiero ver ahora con Sheinbaum qué es lo que logra hacer, ¿no?, estando con Donald Trump del otro lado. Creo que estas pequeñas cositas como pues el Golfo de México o demás son pequeños puntos que está intentando hacer para ver en dónde puede pues desbalancear, ¿no?, la idea de de lo que pueda o no lograr Claudia Sheinbaum. Creo que la clave va a estar en la alianza que pueda hacer México con el gobierno de Canadá.
porque es un ataque que está yendo hacia ambos lados y pues, yo creo que depende mucho de esa unión que puedan lograr para pues ver cómo pueden contrarrestar estas pequeñas acciones que poco a poco se van a ir sumando, ¿no? David. Pues primero, gracias Ricardo por la invitación. Enrique, mucho gusto. Mucho gusto. Yo creo que tocaste para 3 programas, ¿verdad? El primero creo que es importante ver, las comparaciones son odiosas, pero son inevitables. Sí, claro. Y creo que Enrique empezó a tocar ese tema, y hay un contraste entre la forma, el ente político que es Andrés Manuel y el que es la doctora Sheinbaum. Y eso se está viendo, ¿no? Pero además, pues ambos emanados del mismo partido político, de alguna forma una continuidad en el proyecto, es inevitable la comparación de cómo se manejó uno y cómo se manejó otro. Nos lleva un programa completo ese análisis, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo es las reacciones que ha tenido la presidenta, que creo que, como bien indicas, Enrique, son distractores, son señales que ni siquiera van para nosotros. O sea, también luego se nos olvida que el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos de América, no de nosotros, no es nuestro líder, y los mensajes no son, ese tipo de mensajes no van atendiendo una necesidad propia de su electorado, de nosotros como electorado mexicano, sino va a su base, ¿no? Y les encanta ese tipo de distractores, les encanta ese tipo de mensajes, pues que no tienen fondo, que son mensajes de forma, aun cuando pues siempre nos han enseñado que la política es forma, pero la verdad es que yo creo que no vale la pena ni siquiera distraerse con eso, y creo que la doctora lo ha sabido hacerlo de esa forma. Y el tercer punto es cómo ha reaccionado ella, cómo se ha visto ella. Y creo que la clave de aquí, de todo esto, es que ha mantenido la calma, no ha caído, como bien señalas, Ricardo, no ha caído en el juego de romper las formas, de ser dicharachera, ni tratar de ponerse en un nivel de comunicación o en el mismo canal de comunicación que el presidente Trump. Ella ha mantenido una seriedad. Creo que la primera gran prueba de la cuestión esta de las tarifas fue salvada, por lo menos en el momento, y pues vamos a ver cómo se sigue manejando. Pero tocaste también ese punto muy importante. No debe de ella salirse de su guión, y entender que esto es un maratón, ¿verdad? No es un sprint. Son 6 años. Exactamente. Son 6 años de la presidenta y 4 años de Donald Trump, que ya los vivimos en un periodo, primero con Enrique Peña Nieto, 2 años, y luego 2 años con Andrés Manuel. Y bueno, sabemos del estilo de Donald Trump, y sobre todo, pues bueno, basta con leer su libro para ir entendiéndolo, cómo él utiliza el arte de la negociación, porque es un negociador. Oye, pero no solo el libro de él, sino también los libros que se han escrito alrededor de su figura. Sí, claro. El libro de la hermana es lapidario en muchos sentidos, y más allá del morbo, nos ayuda también a tener una radiografía de la persona, ¿no? Por eso los invito a que lean el artículo de Augusto Íñigo, que habla en la revista de Electoralia los desafíos de comunicación de Sheinbaum frente a Trump. Y quiero darles a conocer de Electoralia el rating de gobernadores. Lo vamos a ver así muy rápidamente. El rating de gobernadores, pues es algo que las casas encuestadoras, diferentes casas encuestadoras, lo sacamos cada mes. Electoralia lo saca bimestralmente, el rating de gobernadores. ¿Y por qué? Porque yo creo que debemos de darle un poco tiempo a que los sucesos que pasan en cada estado puedan mover la numeralia
de este ranking de gobernadores. En primer lugar tenemos a Chiapas con Eduardo Ramírez, en segundo lugar tenemos a Livia Denis en Guanajuato, Veracruz, Rocío Nale, en tercer lugar Hidalgo con Julio Menchaca, en el cuarto lugar Aguascalientes, Tere Jiménez, Puebla con Alejandro Armenta, Tabasco con Javier May, Yucatán con Guacho Díaz y la Ciudad de México con Clara Brugada y Tamaulipas, Américo Villarreal en el 10º lugar, y así estamos hasta llegar al 32 en los últimos lugares. Bueno, tenemos a Rubén Rocha en el 32, en el 31 David Monreal, Miguel Ángel Navarro de Nayarit en el lugar 30 y así sucesivamente. Los invitamos a que lo lean en la revista digital de Electoralia, y sí quisiera comentar lo siguiente y comentarles a ustedes que me acompañan en este podcast lo siguiente. Muchos de los primeros lugares son gobernadores que van entrando. Sí. O sea, que todavía están en la luna de miel. Que cada vez son más cortas, ¿no? Cada vez. Sobre eso, buen punto. Cada vez son más cortas. Buen punto de Ya los te esperan dos. cambios inmediatos cuando llega un nuevo gobernador, ¿no? Fíjate que sí, ese es un buen punto, David, que cada día, y yo lo veo, que la luna de miel entre los ciudadanos y los gobernadores se acorta, ¿eh? Y bueno, pues vamos a irlo midiendo bimestralmente, lo vamos a ir sacando en la revista Electoralia cada bimestre, y bueno, pues lo invitamos a leer este tercer número de Electoralia. Tenemos un artículo de Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, una entrevista con un personaje que yo lo fui a ver y lo entrevisté, a Gurudev, que el arte de vivir se me hizo muy... Ah, tú fuiste ahí. Ahí estuve. Ahí estuviste. Bueno, son diferentes artículos que traemos en esta revista Electoralia que nos ha dado muchas satisfacciones, de veras, David y Enrique, y invitamos a todos a leerlo. Pero no vamos a hablar nada más de la revista en los podcasts semanales que vamos a estar transmitiendo desde la Ciudad de México, sino vamos a tocar temas de coyuntura nacional. Y ahorita yo quisiera tocar un tema que está en el momento, que es la reafiliación de Morena. Y respecto a lo que hoy salió de la reunión que tuvo la presidenta, Andy y varios integrantes de Morena, en el rechazo a dos personajes, ¿no? Y por qué no decirlo, a dos expriistas connotados, Alejandro Murat y Alejandro Murat y Miguel Ángel Yunes, que pues hay un rechazo a que se afilien al partido Morena. Pero yo digo, bueno, pues Morena, la mayoría de los morenistas son priistas. Sí, son expriistas. No, y con Yunes está el caso de pues, estar en el PAN, y ya se veía venir que iba a suceder esto, ¿no? O sea, desde que se hizo la votación para la reforma al Poder Judicial y que decide votar en contra del PAN, que no aparece, que tarda en llegar, llega, vota en contra, y ahí pues era, pues para los de Morena, aplausos porque votó a favor de la... Y ya incluso después lo siguiente ya se empezó ya a sentarse de ese lado, pero todavía se decía que estaba sin partido. Y pues ya finalmente se termina afiliando Morena, que yo creo que tarde o temprano iba a suceder. Pero pues es como esta, no sé cómo decirlo, como doble moral o doble idea que tienen, pues no, la política, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? O sea, cuando Yunes vota en contra, pues todo Morena a favor, ¿no? Pero ahorita que ya está de su lado, pues ya hay quienes no están muy de acuerdo, ¿no? Sí, la verdad es que está complicado, ¿no? Está complicado porque independientemente del origen y el antecedente político o trayectoria política de los integrantes de todos los partidos, porque en todos los partidos hay personas que, más bien, no todos los miembros o no todos los militantes de un partido político nacieron en ese propio partido, ¿no? O sea, eso es una... El mismo Andrés Manuel. Es un hecho, ¿no? Digo, él lo hizo, ¿verdad? Él hizo este partido, no solo... Movimiento. No solo no viene, exactamente, este movimiento.
Pero independientemente de la justificación de la apertura a estas dos figuras para Morena, creo que lo interesante es las manifestaciones en contra y quiénes las hacen, ¿no? Y que en mi particular punto de vista, creo que las entiendo, las justifico quizás, ¿no? Que la propia ahora gobernadora, por ejemplo, creo que fue la voz más fuerte que se escuchó con respecto a la incorporación de Yunes a Morena, que se haya opuesto. Eso digo, creo que tiene toda la lógica del mundo, y lo interesante va a ser qué operación va a haber interna para tratar de dar paso a esto, ¿no? Porque parece, todavía hay un trámite interno, desconozco cada uno de los pasos, pero se entiende que hay un trámite interno para la aprobación de su incorporación a Morena, pero también es difícil pensar que no hubo una reflexión, ¿no? O sea, que más allá de la votación, de la coyuntura de la votación, que así ha habido varias, y que por lo menos en el sexenio anterior, de estas coyunturas, de estas apoyos en los hechos a una propuesta de Morena, nunca había, creo yo, en memoria, ustedes me pueden ayudar, nunca había desembocado en una incorporación directa a Morena, ¿no? Entonces, está muy interesante ver cómo se va a ir desarrollando todo esto, ¿no? Creo que viene de tal vez la unión que se está viviendo, ¿no? Aunque Andrés Manuel cuando ganó las elecciones, pues no tenía el poder que hoy sí tiene Morena en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y pues viene de esa unión que se ve súper marcada, como pues toda la oposición va a votar en contra y toda Morena va a votar a favor, y así se van a mantener. Y pues creo que estos senadores que llegan a cambiar de decisión, a votar por alguna ley que en mayoría Morena está votando, pues por su mismo partido son, en el momento, pues ya los mandan. O sea, es como ese rechazo, ¿no? O sea, en cuanto Yunes, pues afirmaba que iba a votar a favor y luego vota en contra, pues ese rechazo del partido creo que es claro, del parte del PAN, pero creo que no había pasado algo así. Mi tema no es la expulsión o la expulsión del PAN, sino la recepción a Morena. Ahora, por otra parte, también me pareció muy visceral el comportamiento que tuvieron para con Yunes. Claro. O sea, al final, en la primera batalla estás entregando la guerra, ¿no? Porque sí, estás dando el número, ya casi en automático. O sea, sí, tú mismo estás acercándolo por un berrinche, por un exabrupto del momento, que no te puedes permitir. Bueno, es que hay varias cosas que han pasado, y miren, desde la época romana, el cambio de diputados, de senadores, se va dando. Lo hemos visto en México infinidad de veces, en congresos estatales, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cómo políticos cambian de piel, o cambian de rebaño, en función muchas veces de los intereses personales, y no tanto de los intereses ideológicos. De las personas que votaron por ellos. De los representados. O de los representados, sino de la parte ideológica. Hay que ver y darle seguimiento a este debate que se ha venido dando hacia el interior de Morena, el rechazo hacia estos dos personajes que ahorita se ha visto, por gente que pues, está dentro de peso dentro de Morena, como lo comentaste, David, pues la gobernadora Rocío Nale, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor no es la misma postura de un senador que toda su vida fue en el PRI y ahora está en el Morena, y rechace a los dos. Pues espérame, pues, y a esos hay varios, ¿eh? Sí, claro. Hay varios senadores dentro de Morena que vulgarmente, como decimos, calladitos se verían mejores, ¿no? Entonces va a ser un tema bonito que se va a ir en esta semana analizando,
y creo que hay que darle seguimiento porque va a estar interesante, ¿no? Sí, pues como ya lo habías comentado un poco, ¿no? La parte de Rocío Nale, pues creo que era entendible de su lado, pues si compitió para ganar la gubernatura en Veracruz contra un familiar de Yunes, pues obviamente ella... Contra la familia. Contra la familia. Porque bueno, ellos llevan años, ¿no? Políticamente es un bloque, ¿no? Es toda la familia, entonces, pues eso era obvio, ¿no? Que ella iba a estar en contra, ¿no? Pues cómo es posible que un familiar, demás, ¿no? Pero... Pues como tú lo dices, realmente Morena, al ser también un partido que es relativamente nuevo, por decirlo de una manera, pues muchos formaron anteriormente parte de partidos que, pues de los que estaban en contra, ¿no? Criticaron en su momento. Es que así se va dando, o sea, el cambio que se da de los partidos políticos y como todo en la vida. Yo siempre he dicho y todo lo que nace, se reproduce, muere. Y a muchos partidos le está pasando eso y en ese sentido hacia la falta de oposición en México, y aquí vuelvo para otro comentario para que lean a Gisela Rubach, mi amiga consultora, el tema que escribió sobre la oposición en México en 2025 y vemos ahí un análisis de las fortalezas tanto de Morena, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, y es un artículo que llama la atención por ese cambio que se va a dar y que se está dando hacia el 2025. Ahora tenemos también que ese va a ser otro tema después de los muchos que ojalá tengamos aquí juntos para divertirnos y ver el acontecer de México. Pues ahorita, como ustedes saben, está la creación de nuevos partidos políticos. Sí. Entonces, pues vamos a ver cuántos de los que están en el argot de la política mexicana, pues brincan hacia esos otros partidos, ¿no? Acosta Naranjo está haciendo un partido, Ulises Ruiz está haciendo otro partido, varios personajes están haciendo, intentando lograr el registro de nuevos partidos, ¿no? Pero ahorita, el partido en el poder, que es Morena, yo me estoy divirtiendo mucho con su pleito interno para ver a quién recibe y a quién no recibe, ¿no? Pero es lo más interesante, ¿no? Que lo que más dan de qué hablar es el mismo partido dentro que la oposición. O sea, ahorita están completamente perdidos. ¿Quién iba a decir hace algunos años que esto iba a pasar, ¿no? Que el PRI iba a estar en el lugar que está, que el PAN iba a estar arriba del PRI, ¿no? O sea, este tipo de... Pues cosas que no se esperaban, la verdad. ¿No? Pues desde que lo agarró Alito, pues yo sí me lo esperaba. Yo sí me lo esperaba. Bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado en este podcast de Electoralia. Vamos a estar semana a semana con ustedes. Este podcast desde la Ciudad de México no quita el podcast que siempre veníamos realizando con mi amiga Adriana Heredia y el licenciado Carlos López Arriaga. Ellos vamos a realizar un proyecto interesante. Electoralia TV va a salir pronto todos los días viendo el acontecer de Tamaulipas y de México. Este podcast, bueno, pues como su servidor Ricardo Gamundi se la pasa más en México, pues dijimos, bueno, pues hay que hacerlo acá en México también. Entonces vamos a estar con esta actividad. Lo importante es que ustedes, quienes nos escuchan y nos ven, vean su propia punto de vista de lo que comentamos, de lo que analizamos aquí en Electoralia. Muchas gracias y muy agradecido por escucharnos y vernos a través de nuestras redes sociales, que las vamos a poner aquí en el podcast. Y agradecerte, David, agradecerte, Enrique. A ti, Ricardo. Y nos vemos la próxima semana. Claro, analizamos a ver cuál es el tema que vamos a analizar, ¿no? Pero sobre todo, como le dije desde el principio, es divertirnos, es darle a conocer a ustedes nuestro punto de vista y agradecerles que nos escuchen. Muchas gracias.